Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme como todos los miércoles en Debate 22. Hoy vamos a hablar de las preguntas más frecuentes en torno al coronavirus. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, las del Canal 22, las mías, para responder todas sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Tenemos 3 especialistas de los mejores en sus áreas para contestar estas preguntas. Para usted nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, vocero de la UNAM para la emergencia del COVID-19. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Margarita Virgen, infectóloga del Hospital Español, muchísimas gracias. Y también al doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, Departamento de Atención a la Salud, Xochimilco, UAM. Muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros. ¿Quién empieza? ¿Qué es el COVID-19? Estamos tan preocupados, ¿estamos haciendo las cosas bien? Pues empezando con el coronavirus, es un virus que ya conocemos ampliamente en el sentido de que hay muchos coronavirus en el mundo. En particular, este nos ha sorprendido por la gran transmisibilidad que tiene y bueno, ya se identificó el DNA, sabemos que es del tipo SARS, específicamente se ha clasificado como SARS-CoV-2 y lo importante con este virus es pues eso, que se transmite muy fácilmente, aunque como muchos otros coronavirus, la presentación clínica que tiene en el 80% de la población es básicamente asintomática o con manifestaciones clínicas muy leves, y existe la otra población que es la que más nos preocupa, en el que el 20% pues sí se va a complicar, ¿no? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Yo creo que en este momento ya estamos tomando las medidas necesarias para poder aislar la población y disminuir la curva de transmisibilidad. Pablo Francisco, la comparación de las tasas de mortalidad de coronavirus, influenza, una gripa convencional. Porque también hay quien lo desacredita y dice, pues es una gripa. Bueno, es que en realidad, en cuestión de las tasas de mortalidad, sabemos, bueno, como dijo la doctora, vamos a hablar primero sobre los mismos coronavirus que ya conocemos, ¿no? En el 2003 tuvimos el SARS y posteriormente tuvimos el MERS-CoV, que es el coronavirus del Medio Oriente. En cuanto a sus tasas de mortalidad, este coronavirus, el SARS-CoV-2, que en este caso como que la enfermedad se llama coronavirus disease, COVID-19, hay que diferenciarla porque mucha gente piensa que COVID es lo mismo que SARS-CoV, no es lo mismo. Es un poco menor. ¿A qué me refiero? La tasa global de este SARS está aproximadamente de 2.3. En comparación 2.3 a nivel global la mortalidad. Global, totalmente. 2. Okay. En comparación al MERS, que depende de qué estudio, estaba entre el 20 y el 40%, y el SARS del 2003 que fue de 10%. Aquí lo importante es que la mortalidad aumenta en grupos de riesgo, aumenta hasta 14%. Pero con todas, también con la influenza, es mucho más complicado atender a una persona de 80 años fumador con influenza que a un joven de 25. Sí, aquí el problema es lo que decía la doctora, esa tasa de transmisibilidad. Tiene un RO actualmente de entre 3 y 4, es decir, que cada persona, el índice RO te habla de una persona cuántas pueden contagiar, es decir, una persona te puede contagiar de 3 o a 4 personas. Entonces, esa es una situación. ¿Y en la influenza cuánto es, para darnos una idea? La RO de la influenza era similar, doctora. Sí, está entre 1 y 2. Cada infectado por influenza contagia entre 1 y 2 y personas. Con el COVID hasta 4. Exactamente, entonces realmente esa es la preocupación, más que nada la transmisibilidad, qué tanto se transmite es lo que está causando, y eso es lo que precisamente no se había medido y es lo que ha provocado que algunos países tengan un pico altísimo en tan corto tiempo. Claro, Jorge, muchos mitos y muchas realidades en torno a las vías de contagio. Tocar superficies, cuánto tiempo dura el virus en el ambiente, si es directamente por secreciones. Hay hasta preguntas como si recibes algo por paquetería o te traen tu comida a domicilio, ¿el contacto de la comida en domicilio te puede contagiar? Bueno, lo más importante que debemos de saber y que la población debe de tomar en cuenta es que este virus se transmite mucho más efectivamente o eficientemente en un contacto directo.
¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos en contacto directo y sostenido con una persona que es contagiosa, que presenta signos y síntomas de enfermedad, es como nos los puede transmitir de manera más fácil. Y esto, ¿cómo se puede dar? Se puede dar a través de dos formas. Una es a través del ambiente, que se contamina por gotas, que están suspendidas y se encuentran suspendidas, y hay algunos estudios que nos hablan de que se puede mantener en suspensión un tipo SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad COVID-19, hasta 3 horas en el aire. Ahora, ¿suspensión significa que puede estar aquí, así flotando? Exactamente, pero la forma de transmisión más importante es a través de las superficies contaminadas o a través del contacto con nuestras manos, de objetos que estuvieron contaminados o de personas que están sintomáticas y que pueden excretar el virus y lo pueden tener en sus manos. Y entonces cuando nosotros saludamos de mano, cuando nosotros nos tocamos la cara, los ojos, la nariz y la boca, después de haber tocado superficies que están contaminadas, es como normalmente se transmite este tipo de virus. Los tres, ¿Puedo complementar algo rapidísimo? Siempre. Efectivamente, como dice el doctor, en aerosol, que es como nosotros lo denominamos, puede quedarse suspendido durante 3 horas. Y es sin por estar eso, en ninguna superficie, suspendido, flotando, así. Suspendido durante 3 horas. Y en superficies, formalmente, hay un artículo que acaba de salir el 20 de marzo en una revista muy conocida médica que se llama New England, que dice que puede permanecer hasta 72 horas en metal en una superficie. Activo. Con capacidad es decir, de contagio. que si usted ahorita estornuda en esta mesa y no se limpia, con alcohol o con cloro, si alguien mañana o pasado mañana toca esa superficie y luego se toca la cara, se puede contagiar. ¿Eso no pasa con la influenza? Pasa con otros virus respiratorios, pero lo más importante de este es que ya tenemos algunos datos que nos orientan. Por ejemplo, en superficies de plástico, de acero inoxidable, de metal, puede durar hasta 72 horas. De 48 a 72 horas, exactamente, con mayor vida en aluminio, específicamente. Y por ejemplo, en cobre, que son como normalmente están hechas las monedas a lo largo del mundo, puede durar hasta 8 horas. Y en un cartón, en una lámina de cartón, puede durar hasta 24 horas. No puede transmitirse, como nos preguntaban, si es que los paquetes pueden transmitir o nos pueden transmitir la enfermedad, los paquetes de mensajería. No se pueden transmitir porque normalmente los paquetes de mensajería se trasladan vía aérea a través de aviones. ¿La caja de la pizza? No, a través de aviones se trasladan normalmente la paquetería y este tipo de cabinas están a condiciones atmosféricas que no pueden sobrevivir ni virus ni bacterias. Sí, otras superficies de cartón como la caja de la pizza y otro tipo de superficies sí pueden estar contaminadas si es que el repartidor contamina este tipo de... Y yo tomo la caja de la pizza, saco mi pedazo y ahí es donde... De ahí la importancia que más que el pánico de utilizar cubrebocas es lavarse las manos. Porque a lo mejor no estamos en contacto directo con una persona enferma y de ahí el aislamiento, que es la medida principal, pero sí con cualquier otra superficie que alguien infectado pudiera haber estornudado. Entonces el lavado de manos y la higiene de manos, que es lo que nos gustaría a nosotros recalcar, justo por eso se ha dicho que es la medida más relevante para disminuir la transmisibilidad. Y si no lo cree, métase a googlear ahí para que vea cómo en Japón se ha transmitido mucho menos, lo han controlado porque tienen unas medidas de higiene los japoneses impresionantes. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos a nuestras redes sociales a su disposición. En el corte estábamos hablando de algunos hábitos como fumar y tomar alcohol. Si esto debilita el sistema inmunológico, ¿en qué afecta con relación a este COVID-19? Pablo Francisco, cuéntanos. Es muy importante. Esa pregunta que tú nos hacías sobre si el fumar afecta o no, obviamente afecta, porque realmente lo que tú estás viendo ahí es que tienes ya unas mucosas, un sistema respiratorio sensible,
y realmente no es tanto que el virus te genere una patología por ende fuerte, sino que tanto tú reaccionas. O sea, no es que te va a agarrar más fuerte el COVID, es que a lo mejor no tienes las defensas para... Reaccionas de manera diferente. Eso es lo que ocurre con los adultos mayores. Su sistema inmunológico es diferente y por lo tanto reacciona a veces más con respecto a la presencia de este virus en las mucosas. Es lo que ocurre con los diabéticos. Tienen un sistema, digamos, un poco más inmunodeficiente, es decir, tienen defensas bajas, reaccionan de diferente manera, a lo mejor genera que no controlan la inflamación igual que una persona, digamos, en edad joven, adulto joven, y eso provoca que tengas como esta sintomatología más fuerte y que tengas un síndrome respiratorio agudo, que es lo que realmente los lleva a terapia intensiva. Doctora Margarita, países como Suecia no han tomado medidas, no consideran que el aislamiento debería ser una de las medidas y están tomando medidas muy laxas. Algunos de los académicos en ese país hasta han apuntado que a lo mejor la población debería inmunizarse. ¿Qué opinas con relación a eso? Algo así también estaba haciendo Reino Unido, pero la presión social ya hizo que ya tomara medidas efectivas. Bueno, sin duda, como habíamos comentado, desconozco cuáles son las cifras de esos países con respecto a la cantidad de pacientes que tengan ya con síntomas. En esos países, por la cantidad de recursos que tienen, lo que están haciendo es hacer pruebas a la población, tanto sintomática como asintomática, y entonces eso sí te puede dar una idea de que, aunque no tenga síntomas, nosotros denominamos a esos pacientes colonizados. Entonces, los que no tengan síntomas, te toman la prueba y sales con el virus, entonces eso te dice, bueno, estás colonizado, puedes transmitir y entonces tú sí te vas a aislar. Para algo. Si yo me contagié ayer en la tarde, por ejemplo, ¿hoy la prueba sale positiva? No. ¿Cuánto tiempo necesito? La sensibilidad de las pruebas que se están haciendo por hisopado nasal, que es en un paciente que llega solo con síntomas respiratorios altos, se ha descrito que son del 63%. Eso es bajísimo. Eso significa que si tú tienes una prueba negativa, no te descarta que tengas el virus. Puede ser un falso negativo. Así es. Entonces, lo que se está planteando, y de hecho hoy en la mañana hubo una reunión específicamente de infectólogos, es, bueno, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir? En muchos otros países la recomendación es que si usted tuvo un contacto positivo antier o ayer y le dicen, no, pues este paciente está positivo y usted se hace una prueba ahora y no sale negativa, se tendría que repetir a las 72 horas si tiene síntomas. Si está sintomático en México, todavía no es una propuesta, a diferencia de otros países en los que sí, por ejemplo Corea, que sí tengo conocimiento, Corea del Sur, que están haciendo pruebas a toda la población en general para ver quién está colonizado y eso sí se van en aislamiento, justo para no detener. Pero nosotros no tenemos ni la capacidad en recursos humanos, ni en pruebas, ni en personal, como para ponerte a hacer pruebas a toda la población. Y es importante aclarar lo que dice la doctora. Hay que recalcar el hecho que, volvemos a repetir, antes de la prueba, el síntoma cardinal el punto cardinal son los síntomas. ¿Por qué? Porque precisamente entre el día 0 que tuviste el contacto, que sea el contagio a tu persona, hasta el día 7, es cuando tú empiezas a presentar, entre el día 5 y el día 7, es cuando empiezas a presentar síntomas. Entonces ahí es muy importante que más que pensar en las pruebas y todo eso, al menos, como dice la doctora, adaptándonos a la capacidad que tiene el país de respuesta, sean los síntomas cardinales, que en este caso, y bueno, dependiendo de la definición operativa actualmente que se ha cambiado, es cefalea, o sea, dolor de cabeza, una tos y fiebre. Fiebre Estaban persistente. hablando en los últimos días de pérdida del olfato y del gusto también, ¿no? Y síntomas digestivos. No, eso realmente son algunos datos que han salido, pero no se han asociado realmente a que sean patognomónicos, o sea, que sean propios de la enfermedad como tal. Jorge, ¿tenemos la capacidad de tener más pruebas en México? Porque si en algo nos estamos quedando cortos es en el tema de las pruebas. Bueno, una de las observaciones más importantes que le hizo la OMS a algunos países, incluyendo México, es que fortalecieran los sistemas de diagnóstico. Y esto se ha venido dando desde la pandemia del 2009 hasta la fecha en el fortalecimiento de los sistemas de diagnóstico y la capacidad de diagnóstico. Sin lugar a dudas, no solamente los laboratorios nacionales y el Laboratorio Nacional y los laboratorios estatales deberán de contar con esta capacidad en esta fase de la contingencia, sino ya se debe de comenzar
a fortalecer este tipo de capacidad diagnóstica incluyendo a otro tipo de actores, sobre todo la iniciativa privada, laboratorios que pudieran ser capacitados y estandarizados en implementar este tipo de pruebas. Una de las, digamos, acciones más importantes en esta fase y en la fase anterior, en la fase 1, es y era el detectar oportunamente a los casos con signos y síntomas y aislarlos de manera importante y a sus contactos cercanos. Esto para detener el avance de la epidemia y entonces poder, digamos, controlar de alguna manera la diseminación comunitaria para que no todos los casos se presenten en el mismo momento o de manera muy corta en tiempo. Claro, ya que es lo que hablaba el subsecretario, claro, para no saturar los servicios. ¿Cuál es la capacidad en México para atender a la gente? Porque se habla de falta de respiradores, falta de camas. Mira, realmente yo creo que puede que sí haya alguna falta en cuanto a la infraestructura nacional. ¿Qué ha pasado a nivel internacional? No es algo, o sea, Nueva York está a punto de colapsar el sistema de salud. De la conferencia que se habló ayer con el subsecretario, del número de camas que tienen, el número de respiradores que tienen y la capacidad que pueden mostrar en este caso el hecho que se haya implementado el plan DN3, en donde se suman las fuerzas, tanto la Marina como en este caso el Ejército, ahora sí que el Ejército Nacional, pues es importante porque realmente si algo tiene tradición de control sanitario ha sido el Ejército, históricamente en México. Entonces yo creo que sí puede ayudar el unir todas fuerzas y esto es algo importante, o sea, aquí hay dos aristas, una la que tú dices, la capacidad que tenemos, pero si nosotros no queremos rebasar nuestra capacidad de sistema de salud nacional y locales, pues hay una corresponsabilidad en este caso con la gente, ¿no? Estas medidas que mis compañeros han comentado del aislamiento, del no saludar de mano, del distanciamiento adecuado, puede prevenir eso. Eso es lo más importante. Porque una cosa es los lineamientos y digamos como que la parte del plan contingente que tiene un gobierno, pero otra cosa es la población. Entonces es una corresponsabilidad. Realmente, y como se ha dicho, este tipo de epidemias, bien lo comentaste ahorita, se maneja en lo comunitario. O sea, ese es el punto. O sea, las reglas básicas de higiene, esas son las que van a impactar. Deberíamos tenerlas siempre, eso es lo más increíble. Doctora Margarita, en tu hospital, ¿cómo está la situación? Hasta ahora, la verdad es que más que nada hemos tenido casos de vía aérea superior y, bueno, como comentaba el doctor, realmente sí, las manifestaciones se pueden dar entre el 7º día del contagio, pero se manda un aislamiento de 14 días, que es lo que nos están pidiendo cada vez que hay algún caso sospechoso, precisamente porque se ha visto que inclusive hasta 14 o 21 días del contacto se pudiera dar la manifestación. Entonces el aislamiento formal por eso son de 14 días y específicamente, como decía el doctor, con respecto a las muestras o a las pruebas, salió publicado el día de ayer ya todos los hospitales privados que están autorizados ya por el INDRE para correr las pruebas, porque el problema justo era que todo se confirmaba al INDRE, o todo inclusive lo estatal, y eso por eso tardaban tanto en dar los positivos. Sí, entonces llegaban resultados positivos 6 días después de que se había tomado la muestra y retrasaba completamente el asunto. Esto implica que a lo mejor en las conferencias de todos los días van a repuntar los Sí, casos sin por duda. la velocidad, que eso es importante Exactamente. entenderlo. Va a ser por la velocidad y tal vez no porque esté creciendo el pico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Jorge Baruch. Estamos de vuelta en Debate 22, casi en la recta final. Nuestras redes sociales están para servirle, para resolver todas sus dudas. Jorge Baruch, el escenario, porque hay desde los que son súper fatalistas, que creen que esto ya es el apocalipsis, hasta los que están jugando de irresponsables diciendo que es una gripa. ¿Cuál es el escenario más optimista de aquí a un mes en México y el más conservador? Bueno, yo creo que más que el escenario es la forma en la que actúe la sociedad, los sectores de la sociedad. Hay principalmente 3 sectores de la sociedad que deben de intervenir de manera paralela y de la misma fuerza. Uno es el sector de la sociedad civil, el otro es la iniciativa privada y el otro es el gobierno de México en este sentido. Entonces, si las 3 secciones de la población de manera coordinada actúan y se ponen de acuerdo, entonces vamos a tener una epidemia que pudiera disminuir esta
pendiente, exponencial, y que pudiera ser capaz el sector salud de atender a los casos más graves de manera importante y oportuna. Entonces, en este escenario, en donde todos somos responsables y hacemos nuestro trabajo en equipo, estamos estimando que una epidemia de estas características se pueda llegar a su resolución en 12 semanas aproximadamente. 12 semanas. Si las medidas de aislamiento y distanciamiento social no fueron oportunas, y entonces la transmisión comunitaria comenzó desde antes de que se implementaran esta semana, que se implementaron las medidas de distanciamiento social, vamos a tener sin lugar a dudas un crecimiento de la curva de manera exponencial, y dentro de los siguientes 10 días que surta efecto este distanciamiento social, vamos a poder ver una disminución de casos graves. ¿Qué es lo que hicieron países como China, Corea del Sur, que no hizo Italia y que no hizo España? Distanciamiento social desde un inicio. Realmente, voy a poner un caso muy específico. Tuve una entrevista con un compañero español que precisamente está en esta situación, y él como conclusión es... Que esté infectado. Sí, que estuvo infectado. Bueno, es que es curioso lo que ocurrió en España. Llegó a se rebasó tanto el sistema de salud pública, de atención, que ya ni siquiera podían ir al hospital. Ellos, por medio de una llamada telefónica, se les decía que era lo que tenían, independientemente de la prueba, se les decía, tienes COVID y te vas a tu resguardo, como dice la doctora, 14 días. El problema es que le tocó un doble resguardo porque dentro de su casa tenía un adulto mayor, su papá de 67 años. Caray. Entonces, él, como conclusión de todo lo que hice, es que si hubiéramos hecho caso de no haber ido a congregaciones, a reuniones, de no habernos tocado, esto se pudo haber evitado. Muchos testimonios italianos y españoles de están en el momento, ahorita tomen acciones. Y es muy importante que realmente, independientemente de en qué momento se dio o no la indicación del distanciamiento social o por ejemplo, ahorita de la jornada de distancia sana, realmente seamos corresponsables de seguir igual. Si no hay necesidad de salir, no lo hagamos. Lo que dice el doctor Baruza es importante, o sea, la iniciativa privada tiene que mostrar esa voluntad de poder apoyar a sus trabajadores para que se logre, en este caso, la distancia, establecer bien los mecanismos de home office, es algo muy importante. Incentivos económicos para quien no puede hacer home office, porque también hay una gran proporción de la población vulnerable que no tiene capacidad de no trabajar el día de hoy. Si no trabaja, no come. Y algo muy importante que creo que es parte de este asunto de cómo nos informamos y cómo participamos es no hacer caso de fake news, y que en otro caso que no se tome como un periodo de, digamos, como un periodo, bueno, aparte de lo que dice la doctora, un periodo en donde alguien pueda hacer capital político, porque a veces hay ciertos políticos, sin decir nombres, que toman esto y alarman a la gente. Y la gente se lo cree, ¿no? O sea, la gente se lo cree porque precisamente lo importante es saber cuáles son los canales, y sí, en ese sentido sí apoyar al gobierno de que los canales oficiales, o en este caso la información oficial, es la que puede permitir una mejor información hacia la población. Doctora Margarita, estamos en un momento donde también hay muchísima paranoia, mucha hipocondria. El que presenta síntomas de una gripa cree que ya tiene coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas por los que tú le dirías a alguien, si vas a hacerte la prueba, si vas al doctor, y a dónde acudir? Porque no es lo mismo ir al INER que ir con el médico de la esquina. Claro. Bueno, desde ayer que cambió la forma de diagnosticar los síntomas, ¿no? Anteriormente era si el paciente era un caso sospechoso, si había viajado a algún sitio o si había estado en contacto con un caso que ya se supiera confirmado. Ahora, a partir de la fase 2, en la que ya se sabe que la transmisión puede ser comunitaria, en realidad ahora sí, si tienen síntomas respiratorios, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. ¿Fiebre cuánto estamos hablando? La fiebre se considera arriba de 38.3. 38.3, en vez de comprar tapabocas, compren termómetro. Exacto. Dolor de garganta, pues sudoración, escalofríos, dolor de articulaciones, o sea, como cualquier gripa como tal, pudiera ser coronavirus. Ahora, el punto es que no debemos caer en pánico y saturar los sistemas de salud. Claro. Ya
el gobierno varias veces ha indicado cuál sería la vía para justo evitar, porque si tuvieras y vas a un urgencias, pues lo que vas a hacer es contagiar al resto de la gente que esté ahí esperando, o a las secretarias, a todo lo demás. Entonces, si no son síntomas realmente muy graves y no eres una población de riesgo, hipertenso, diabético, abuelito, mayor de 65 fumador, años, alcohólico, fumador, exactamente, embarazada, inmunosuprimido, entonces quédate en tu casa, haz una llamada a los números que se han dado a conocer en todas las redes sociales, tanto del gobierno o inclusive a tus médicos, ¿no?, conocidos, o a urgencias de los hospitales, y ellos te van a dar indicaciones de qué es lo que debes hacer. Y lo más importante es eso, aislamiento social. Ya en esas líneas se va a decidir, ¿no?, si te van a hacer algunas preguntas, si eres persona que requiere acudir a un sistema de urgencias para ir a que se te tome la prueba. Claro. Y entonces así hacer el diagnóstico. Casi nos tenemos que ir, Jorge, un minuto de conclusiones. Bueno, lo más importante, el mensaje más importante, creo yo, es no saturar los sistemas de salud. En este momento ya estamos entrando en una fase de dispersión comunitaria. Eso quiere decir que muchas de las personas van a empezar a presentar signos y síntomas respiratorios. Y aquí es muy importante saber o decidir cuándo a acudir con un médico o acudir a un servicio de urgencias médicas, y cuándo quedarnos en nuestra casa para no saturar este sistema de salud. Entonces, el pánico y el miedo es el principal reto de todos los sistemas de salud y de todos los gobiernos a combatir. Realmente me ha tocado vivir en carne propia las personas que tienen miedo y pánico después de haber desarrollado algunos signos y síntomas respiratorios, y empiezan a ir a todos los servicios de urgencias necesarios, y una visita tras visita. Y si tenemos COVID-19, si estamos visitando todas las salas de urgencias para que nos hagan la prueba, pues lo único que va a pasar es que vamos a diseminar la enfermedad en todos los enfermos que están en las salas de espera, claro, y no vamos a obtener la prueba del COVID porque están reservadas para las personas con casos graves o de grupos de alto riesgo. No seamos inconscientes. Conclusiones, nos vamos. Conclusiones. Para no sonar repetitivo, es mecanismos preventivos en lo comunitario, es decir, seguir las indicaciones de aislamiento social, las indicaciones de distancia sana, las indicaciones de higiene, el uso de alcohol gel, el lavado de manos pertinente, el cuidar a nuestros grupos de riesgo, que bueno, ahí sí voy a sonar repetitivo, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, embarazadas, niños, cardiópatas, cuidarlos. Y como dijo el doctor, verificar que esos son los grupos a los que vamos a priorizar. ¿Por qué? Porque la reacción de una persona sin ninguna patología y joven va a ser un cuadro gripal común. Sencillo, muchísimas gracias. Gracias a nuestros expertos por haber estado con nosotros, tener y quitarnos todas estas dudas, que son muchísimas. Ahí tienen sus redes sociales, usted se puede comunicar con ellos. También a las de Canal 22, que están para servirle. Gracias, nos vemos el próximo miércoles.